Siempre me he considerado un hombre de caminos. Llevo más de 20 años manejando tráileres por todo México, de norte a sur y de este a oeste. He dormido en gasolineras solitarias, comido en fondas que apenas si tienen un foco colgado del techo y visto todo tipo de accidentes, animales cruzando de noche y hasta personas caminando solas en medio de la nada. Pero hay algo que viví hace unos meses sobre la Ruta Mexicana 5 que me dejó quebrado. No por fuera, sino por dentro. Esa carretera tiembla. Y no me refiero al asfalto, me refiero a algo que se mueve allá abajo, como si estuviera viva, como si respirara, como si te observara. La primera vez que escuché hablar de ella fue en una plática entre traileros en una parada de San Luis Río Colorado. Me acuerdo que uno de ellos, un viejo llamado El Chente, estaba contando que en la Ruta 5, entre Mexicali y Sonoita, se perdían cosas. Llantas, espejos, hasta una caja de herramientas entera que tenía candado. Según él, el camino se tragaba cosas. Todos se rieron. Yo también, pero por dentro me dio una espinita. No pasó ni una semana cuando me cayó un viaje que tenía que hacer justo por esa ruta. Era una carga sencilla, muebles de oficina de Mexicali hasta Puerto Peñasco. Pero como ya era costumbre, salí de noche. No por gusto, sino porque la empresa así lo pedía. Si algo he aprendido en mi vida es que lo verdaderamente feo no se ve con el sol. Eran como las 10 de la noche cuando salí de Mexicali. La noche estaba rara, ni un solo grillo, ni una brisa. El desierto parecía una plancha hirviendo, aunque ya era noviembre. Todo estaba en silencio, como si el mundo estuviera aguantando la respiración. Después de la caseta de San Felipe, el camino empezó a sentirse distinto. El pavimento era más oscuro, más áspero. No sé si me explico bien, pero la vibración del tráiler cambió. Siempre he sentido una especie de zumbido bajo los pies cuando manejo, una vibración constante del motor contra el asfalto. Pero ahí no. En esa parte de la Ruta 5 era como si algo más estuviera vibrando, algo que venía desde abajo. Al principio pensé que era la suspensión. Me detuve a revisar en una estación de gasolina cerrada, con las luces apagadas. No encontré nada raro. Aproveché para orinar detrás de un tambo oxidado. Cuando estaba en eso, escuché algo que me hizo apretar la vejiga. Un golpe seco en la caja del tráiler, como si alguien hubiera arrojado una piedra muy grande. Corrí hacia la cabina con el pantalón mal abrochado y revisé por los espejos. Nada. Bajé con la lámpara. Nada. Subí de nuevo, encendí el motor y justo cuando puse primera, el estéreo, que había estado apagado desde Mexicali, se encendió solo. Empezó a sonar una canción que no conocía. No tenía letra. Era solo una especie de susurro arrastrado, como si alguien estuviera cantando desde el fondo de un pozo. El volumen subía lentamente hasta que tuve que desconectar el aparato. Me dije que era un cortocircuito y seguí. Pero la ruta no quería soltarme. Después de unos 30 kilómetros, el pavimento empezó a temblar. Lo juro, no era un bache, no era un tope. Era un temblor rítmico, como si el suelo latiera. Las luces delanteras del tráiler comenzaron a parpadear y el tablero se volvió loco. Pensé en detenerme, pero cuando lo intenté, el pedal del freno se hundió solo, como si una mano invisible lo aplastara. El tráiler se detuvo en seco. Todo se quedó en silencio. Apagué el motor. Bajé. Y ahí fue cuando lo vi. La tierra se movía. A lo lejos, como a unos 100 metros delante de mí, el pavimento formaba una ola lenta, una curvatura imposible que avanzaba hacia mí, como si algo muy grande estuviera nadando por debajo del asfalto. Algo que no quería salir, pero que sabía que yo estaba ahí. Me congelé. Literal. No podía moverme. Mi cuerpo entero quería salir corriendo, pero algo me tenía clavado al suelo. Cuando la ola llegó justo bajo mis pies, todo el tráiler vibró de forma brutal, como si un camión lo hubiera embestido. Me lancé al suelo y sentí que el mundo se abría. Vi, no sé si fue mi imaginación, unas manos huesudas, negras, que salían por una grieta y se aferraban al borde del asfalto. No duraron ni 2 segundos. La tierra se tragó las grietas y todo volvió a la calma. Corrí a la cabina. Me encerré.
Encendí el tráiler y pisé el acelerador con toda mi fuerza. Me aventé el resto del camino sin detenerme, sin mirar por los espejos, con los ojos fijos en la línea blanca que separaba los carriles. Todo el trayecto sentí que algo venía conmigo, debajo, como si mi tráiler fuera el cebo, y algo se moviera por el subsuelo siguiéndome, esperando que me detuviera otra vez. Al llegar a Puerto Peñasco, el cliente me miró raro. Me dijo que parecía enfermo, que tenía la cara pálida. Fui al baño del almacén y me vi en el espejo. Tenía la boca llena de tierra seca, como si hubiera estado comiéndola dormido. Las encías me sangraban y al enjuagarme, escupí lo que parecía una pequeña piedra negra, lisa, como pulida por siglos. La tiré al excusado sin pensarlo. Pero eso no fue todo. Desde entonces no puedo dormir bien. Cada noche sueño con esa carretera. Sueño que voy manejando por ella, pero que ya no hay salida. Solo arena a los lados y esa vibración en el piso que me persigue. En el sueño, el tráiler siempre se detiene solo. Yo bajo y me encuentro a mí mismo ahí parado, viéndome desde el otro lado del camino. Pero el otro yo no tiene ojos, solo dos huecos llenos de tierra. Fui con un curandero de Hermosillo, de esos que venden hierbas y limpias con huevo. Me dijo algo que aún me retumba en la cabeza. Esa ruta no está sobre la tierra está sobre ella. No sé qué significa eso exactamente, solo sé que ya no paso por ahí. Cada que me asignan esa ruta, invento una excusa. Me han bajado del rango, gano menos, pero no me importa, porque esa carretera tiembla como si respirara, como si debajo de ese tramo de la Ruta 5 viviera algo que nunca debió despertar. Y si alguna vez tienes que manejar por ahí, no te detengas, no orines en la carretera, no te bajes, y si ves que el pavimento empieza a moverse como una ola, no lo mires directamente. Hay cosas que se despiertan si las ves, y algunas ya no te sueltan. No sé cómo empezar esto sin que suene como una historia inventada, de esas que te cuentan en las noches de fogata o en las borracheras cuando alguien quiere lucirse. Pero lo que viví en esa carretera rumbo a Palenque no fue ninguna broma, ni una alucinación por el cansancio. Yo estuve ahí, lo vi, lo escuché, lo sentí, y desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Mi nombre es Damián. Soy fotógrafo independiente y en ese entonces, hace como 3 años, estaba trabajando en un proyecto sobre rutas olvidadas del sureste mexicano, financiado por una revista cultural de Ciudad de México. Era un viaje largo, de esos que haces solo porque nadie quiere acompañarte a lugares tan metidos entre la selva, con calor pegajoso y moscos del tamaño de una uña. Había llegado a Tenosique, en Tabasco, y desde ahí pensaba tomar la carretera rumbo a Palenque, en Chiapas, haciendo paradas en los pueblos que parecieran tener historia o algo digno de fotografiar. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando salí del último pueblo que visité, Emiliano Zapata, y decidí adelantar camino. Me advirtieron que no manejara de noche por esa ruta, que mejor me quedara a dormir en alguna posada, pero uno cree que las advertencias del sureste son exageradas, que solo son cuentos de viejos. En esa carretera los monos no gritan como monos, suenan como gente que está pidiendo ayuda, me dijo un señor en una tienda de abarrotes, mientras me vendía unas botellas de agua y una bolsa de cacahuates. Lo ignoré. Ya había anochecido cuando entré de lleno a la selva. El calor seguía, espeso, y la única luz era la de mis faros rebotando contra la bruma. Esa carretera es larga y silenciosa. No hay señal, no hay tiendas, no hay nada. Solo árboles altos, ramas colgantes y una oscuridad que parece que te quiere tragar. Faltaba poco para llegar a Palenque. Al menos eso creía. Empecé a escucharlo cerca de las 8, quizás 8:30. Primero pensé que eran ruidos del motor o quizá la radio, que tenía en bajo volumen. Pero después, con más atención, supe que eran voces, humanas. Le bajé a la velocidad y abrí un poco la ventana. «Ayúdenme. Por favor, no me dejen aquí. Está aquí. No lo vean a los ojos». Eran gritos, desesperados,
con un eco raro, como si salieran de dentro de un tubo o desde lo más profundo de un pozo. Me detuve. Lo sé, suena estúpido, pero uno no espera encontrar gente pidiendo auxilio en medio de la carretera. Me bajé del carro con una lámpara y empecé a mirar a los lados, alumbrando entre los árboles. La vegetación era tan densa que apenas podía ver 2 o 3 metros hacia adentro. Y ahí fue cuando los vi. Los monos. Estaban en las ramas, colgados, en silencio. Monos aulladores, grandes, de ojos brillosos. No se movían, solo me miraban. Y luego, todos al mismo tiempo, gritaron. Pero no fue un aullido, fue una voz humana. Una sola, como si los estuvieran usando de bocinas. Ayúdame, por favor, me tienen aquí desde hace años. No me dejes morir aquí. Esa voz era femenina. Sonaba joven, lloraba, suplicaba. Sentí que algo me agarró del estómago y me apretó fuerte. Me subí de nuevo a la camioneta y quise encenderla, pero no respondía. Ni las luces, ni el motor, nada. Era como si el vehículo estuviera muerto. Y entonces volvió el grito. ¡Damián! Esa fue mi perdición, mi nombre. Me llamaron por mi nombre. Me quedé helado. No conocía a nadie en esa zona. Nadie podía saber cómo me llamaba. Y sin embargo, la voz de mujer, dolorida, suplicante, lo dijo como si me conociera de toda la vida. Me bajé, temblando, y giré con la linterna hacia donde pensé que venía el sonido. Los monos seguían ahí, observándome. Y por un segundo, juro por lo más sagrado, uno de ellos, el más grande, sonrió. Los dientes eran humanos, ya no eran monos, o no del todo. Era como si algo los habitara, como si algo se escondiera dentro de sus cuerpos para poder hablar, para poder imitar, para poder llamar. Empecé a correr. No sé cuánto tiempo corrí. Perdí la noción. Solo recuerdo pasar entre ramas, tropezar con raíces, sentir cómo me arañaban la cara y los brazos. Corrí hasta que ya no escuché más voces, hasta que el silencio volvió a envolverlo todo. Caí, exhausto. Cuando desperté, ya era de día. Estaba tirado junto a la carretera, cubierto de hojas secas y tierra. A unos metros estaba mi camioneta, encendida, con las puertas cerradas. La batería estaba perfecta, el motor funcionaba, y mis cosas seguían en su lugar. Nada faltaba, excepto el tiempo. Mi reloj marcaba las 7:10 de la mañana. Era jueves, pero mi celular, al que por fin le volvió la señal, decía que era sábado. Había perdido 2 días. Conduje hasta Palenque sin detenerme. No hablaba, no pensaba, solo manejaba. Me quedé en un hostal por una semana. No dormía bien. Tenía pesadillas. Veía monos entre los árboles cada vez que salía a caminar. No eran reales. O quizás sí. Ya no podía distinguirlo. Antes de regresar a Ciudad de México, fui a ver a una señora que decían que tenía el don. Vivía en las afueras, en una casa de madera con gallinas en el patio. Me miró sin que le dijera una sola palabra. «Los escuchaste, ¿verdad?», me dijo. Asentí, sin ganas de hablar. Ella me contó, aunque lo dijo como quien no quiere hablar mucho, que hay un lugar en esa carretera donde la selva se dobla, como si la tierra estuviera maldita, que ahí se escuchan voces, porque algo se alimenta del dolor, que los monos son su medio, su piel, que si te llama por tu nombre, es porque ya te eligió. Pero te dejó ir, me dijo. No sé por qué, pero no todos corren con esa suerte. Desde entonces he regresado varias veces al sureste, pero nunca por esa carretera, nunca. Y cuando alguien me pregunta por qué, solo les digo que en esa ruta, los monos ya no son monos. Ahora, cada vez que escucho un grito entre los árboles, me tiemblan las manos. Y si llego a escuchar mi nombre, corro. No importa dónde esté, porque lo que vive en esa carretera no olvida. Y algún día quizás me vuelva a llamar. Me llamo Julián Solís y todavía no entiendo del todo lo que me pasó aquella noche. Lo que vi, lo que sentí, no fue un sueño ni un mal viaje. Fue algo real. Y aunque siga respirando,
Hay una parte de mí que se quedó allá, sobre ese tramo olvidado de la Ruta Mexicana 80, entre Lagos de Moreno y San Luis Potosí. Trabajo como operador de tráiler desde hace casi 15 años. Estoy acostumbrado a las madrugadas largas, a los cafés aguados de gasolinera y a que la radio sea mi única compañía durante horas. No soy miedoso. He cruzado caminos donde hay retenes falsos, he escuchado historias de brujas en Oaxaca, de aparecidos en Veracruz, pero nada me había tocado de cerca, hasta esa noche. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada de un jueves. Había salido tarde del CEDIS de Guadalajara con una carga ligera de electrónicos rumbo a San Luis. Todo marchaba bien, carretera despejada, clima fresco. Pero al llegar a las inmediaciones de Ojuelos de Jalisco, el ambiente empezó a cambiar. Primero, la radio comenzó a hacer un ruido raro. Estaba escuchando una estación grupera y de repente empezó a colarse un zumbido grave, como si algo estuviera vibrando muy profundo, casi en los huesos. Pensé que era una interferencia y la apagué. Luego vino la niebla. Una bruma espesa, imposible de ignorar, cayó como un telón. La luz de mis faros apenas llegaba a unos metros adelante. Y lo más raro era que, en el retrovisor, la carretera quedaba clara. No había niebla detrás, solo delante. Reduje la velocidad. El tráiler se sentía más pesado de lo normal, como si algo lo jalara hacia abajo. La cabina empezó a enfriarse, y aunque traía la calefacción puesta, sentí como el frío se me metía por debajo del uniforme, como si tuviera la ropa húmeda. Fue entonces que lo vi. Allí, en medio de la niebla, unos metros adelante, apareció una imagen. Era como una proyección suspendida en el aire, como si la misma niebla la estuviera mostrando. Pensé que estaba alucinando, pero juro por lo que más quiera que era real. Era un cortejo fúnebre. Había gente caminando despacio por un camino de tierra, muchos de ellos con ropa negra, mujeres llorando, algunas rezando. Unos hombres cargaban un ataúd de madera clara, adornado con rosas blancas. No había sonidos, solo ese maldito silencio denso que parecía envolverlo todo. Frené en seco. El tráiler rechinó, pero no patinó. Me bajé. No me pregunten por qué, no lo pensé. Necesitaba ver más de cerca. Me acerqué a la niebla, al borde mismo de donde empezaba esa visión. Entonces reconocí a alguien. Primero fue la figura de mi hermana Leti. Estaba parada junto a una corona de flores que decía: «Tu familia no te olvidará, Julián». Luego vi a mi madre, agarrada del brazo de mi padre, los dos llorando, visiblemente más viejos de lo que los recordaba esa misma semana. El sacerdote que encabezaba el cortejo era el mismo que ofició el funeral de mi abuela en San Felipe, hacía años. Y luego lo vi. El féretro se detuvo. Uno de los hombres que lo cargaba se inclinó ligeramente y por un instante se levantó la tapa. Lo que había adentro era mi cara. Yo muerto, con los labios amoratados, la piel cerosa, los párpados cerrados. Me vi ahí, inmóvil, con el mismo uniforme con el que había salido esa noche de Guadalajara. No recuerdo haber gritado, pero mi garganta me ardía. Corrí de regreso a la cabina. Cerré con seguro, encendí el motor y pisé el acelerador. La niebla empezó a ceder unos metros más adelante, pero sentía que alguien venía conmigo. La radio, que antes había apagado, se encendió sola. No estaba en ninguna estación, pero comenzó a emitir un sonido raro, como si muchas voces murmuraran a la vez, sin sentido, como una letanía hecha al revés. Alcancé a distinguir algo entre el caos. «Ya vienes, ya vienes, ya vienes». Miré por el espejo retrovisor. No había niebla atrás, pero algo me hizo voltear hacia el asiento del copiloto, y ahí estaba, una figura sentada. No se le veían los ojos, solo la forma humana hecha de humo, con algo parecido a una sonrisa. No decía nada, pero la cabina se sentía más chica, más pesada. Seguí manejando sin detenerme. El sudor me escurría por la frente. Pasé el entronque con Villa de Arriaga y ni me detuve en la caseta. No sé si me grabaron las cámaras o si alguien notó que pasé, pero en ese momento solo pensaba en salir de ahí.
La figura desapareció poco antes de llegar al libramiento de San Luis, como si se hubiera desvanecido en el aire, y la niebla también. El cielo estaba claro, la carretera despejada, pero yo ya no era el mismo. Llegué al punto de descarga a eso de las 4:15. Me temblaban las manos al entregar los documentos. Un chavo de seguridad me dijo: ¿todo bien, jefe? Trae la cara como si hubiera visto un muerto. Solo le dije que era el insomnio, pero cuando fui al baño a lavarme la cara, lo vi. Ahí, en el espejo. No era mi reflejo, o no del todo. El rostro se parecía al mío, sí, pero tenía los ojos cerrados, igual que en el ataúd. Me eché agua en la cara, y al volver a mirar, ya era mi reflejo normal. No dije nada por semanas, hasta que decidí dejar de manejar de noche. Hoy, cada vez que tomo ese tramo de la Ruta Mexicana 80, lo hago con luz de día, y nunca vuelvo a mirar si hay niebla. Porque ya entendí algo. Esa proyección, esa visión en la bruma, no fue una advertencia, fue un aviso. Desde esa noche, la misma imagen aparece en mis sueños cada viernes, siempre la misma secuencia. Y cada semana hay más gente en el cortejo, más rostros conocidos, menos tiempo entre cada visión. Y lo peor es que ahora, cada vez que despierto, me cuesta más trabajo saber si sigo vivo. Porque hay días en que juro que sigo ahí, encerrado en la caja, escuchando el mundo desde dentro de la tierra. Y otros, como hoy, en los que creo que simplemente aún no me he muerto, pero ya me están velando. Me llamo Julián y soy originario de Torreón. Trabajo para una pequeña distribuidora de equipos eléctricos que cubre el norte de México. Parte de mi trabajo consiste en recorrer largas distancias entregando o supervisando instalaciones, y por eso la carretera a Saltillo se convirtió en mi ruta habitual durante los últimos 3 años. Una noche de marzo salí más tarde de lo planeado desde Monterrey. Había tenido que revisar unas conexiones en una fábrica y eso me hizo perder casi 5 horas. Calculé que, si manejaba sin parar, llegaría a Saltillo cerca de la medianoche. No era lo ideal, pero prefería dormir allá en lugar de quedarme en una pensión cualquiera. Antes de subir al coche, me compré un café negro en una gasolinera y un par de tortas envueltas en papel aluminio que vendían en la tiendita de al lado. Recuerdo que el tipo que me atendió, un señor ya grande con acento regio muy marcado, me preguntó para dónde iba. ¿Saltillo?, me dijo con el ceño fruncido. ¿A estas horas? Asentí sin darle demasiada importancia. Me deseó buen viaje y agregó algo que, en su momento, me pareció una simple superstición de rancho. Cuando huela a pólvora, no te pares, mijo. Sonreí sin contestar. Pensé que se refería a los asaltos o a algún conflicto con guachicoleros que a veces se reportaban en esa región. Pero él hablaba en serio. Lo vi en sus ojos. Subí al coche, un Tsuru blanco que ya me conocía bien, y me puse en camino. El primer tramo fue tranquilo. La autopista estaba vacía y la luna llena iluminaba la línea blanca del acotamiento. La radio no agarraba nada, así que puse mi celular con música descargada. Recuerdo que iba sonando La Puerta Negra de los Tigres del Norte cuando noté por primera vez el olor. Era tenue al principio, como si alguien hubiera disparado un arma hace horas y el residuo aún flotara en el aire. Me pareció raro, pero lo achaqué a un retén reciente o quizá a algún rancho donde hubieran tronado cohetes. Pero el olor no se iba. Empezó a intensificarse conforme avanzaba hacia un tramo conocido como la Curva del Diablo, un camino de 2 sentidos que atraviesa una serie de lomeríos con vegetación seca y dispersa. Ahí es donde ya no me pude hacer güey. El primer signo fue la presencia de las sombras. Al principio pensé que eran cazadores, porque estaban paradas entre los arbustos de los montes, con rifles en mano y miradas fijas hacia la carretera. Eran figuras delgadas, algunos con sombreros, otros cubiertos con paliacates, como si estuvieran esperando algo, o a alguien. Pasé frente a ellos y no se movieron, no saludaron, no hicieron señales, solo me observaron pasar, inmóviles como estatuas.
En ese momento me invadió una sensación que no sabría describir. No era miedo, todavía no, pero sí una inquietud que se sentía en la boca del estómago. Miré por el retrovisor. No había nadie detrás de mí. Volví a mirar al frente y uno de ellos, más cercano al acotamiento, había alzado su rifle hacia el cielo. No disparó, solo lo levantó, como un saludo fúnebre. Seguí manejando. Pensé en dar vuelta, regresar a Monterrey, pero eso implicaba 40 minutos más de camino y ya me estaba venciendo el cansancio. Me dije que estaba alucinando por la falta de sueño, que quizá había gente cazando ilegales o cuidando sembradíos ocultos. Pero había algo en esas figuras, algo que no era del todo humano. Poco después de pasar el kilómetro 89, el olor a pólvora se hizo insoportable. Era denso, como si acabara de estallar un cartucho dentro del coche. Bajé la ventanilla para tomar aire fresco, pero el hedor seguía igual de fuerte, como si estuviera impregnado en mis narinas. Entonces vi el primer cuerpo. Estaba tirado junto a la carretera, boca abajo, con un sombrero agujereado y el torso manchado de sangre seca. Frené en seco, pensando en ayudar, pero cuando me bajé, el cuerpo ya no estaba. No había rastro, ni siquiera marcas de arrastre en la tierra. Creí que me estaba volviendo loco. Me subí de nuevo, encendí el motor y seguí avanzando. Fue entonces cuando las voces comenzaron. Venían del asiento trasero. Voces masculinas, roncas, como si varios hombres estuvieran discutiendo en susurros. No entendía bien lo que decían, pero repetían algunas palabras. No nos dejes. Se quedó la carga. La traición no se perdona. Me detuve de golpe, volteé de inmediato, y no había nadie. Tomé mi celular. Sin señal. Ninguna red, ningún mensaje. Apagué la música. Solo el sonido del motor y mi respiración agitada. Miré por el parabrisas y entonces los vi. A lo lejos, unos 20 metros más adelante, un camión de redilas bloqueaba la carretera. Estaba volcado, con la caja abierta y decenas de costales tirados. Y alrededor había cuerpos, muchos cuerpos. Hombres armados, con uniformes desgastados, como de los años 80, tirados en poses grotescas. Y todos tenían el mismo disparo en la frente. Me bajé, no sé por qué, tal vez por inercia, tal vez porque algo me jalaba. Caminé hacia el camión, sintiendo la tierra caliente bajo mis botas. El olor a pólvora era ahora insoportable, mezclado con algo más, el tufo de sangre vieja. Vi los costales, estaban rotos, y de ellos salían fajos de billetes y rifles oxidados. Al tocar uno, sentí un escalofrío que me recorrió todo el brazo. Entonces escuché pasos detrás de mí. Volteé y ahí estaban, los mismos hombres que había visto entre los montes, solo que ahora sus rostros eran más claros, más cercanos. Y no tenían ojos, tenían cuencas vacías y oscuras que lloraban humo negro. Uno de ellos, el más alto, con una camisa rota y un chaleco antibalas con el logotipo de una policía ya extinta, me habló. La línea se cruzó, mijo. Ahora ya sabes. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El tipo se me acercó más y me colocó algo en las manos. Una vieja radio de banda con sangre seca en las orillas. Se escuchaba estática y entre la interferencia una voz gritaba mi nombre. «Julián, Julián», responde. «Sácanos de aquí». Era la voz de mi padre. Mi papá murió en esa misma carretera, en 1993, durante un operativo contra el narco que salió mal. Yo era niño, pero recuerdo bien cuando llegaron los soldados a avisarnos que el convoy había sido emboscado. Mi papá nunca apareció, ni su cuerpo, ni sus pertenencias. Solté la radio y eché a correr hacia el coche. Las figuras no me siguieron, solo se quedaron ahí, mirando, como si no tuvieran permiso de abandonar ese tramo maldito. Cuando regresé al Tsuru, las luces ya no encendían. El motor tampoco respondía. Revisé el cofre, el tanque, todo estaba bien, pero el coche no quería prender. Fue entonces que vi algo en el retrovisor. Una camioneta militar, modelo viejo, venía hacia mí a toda velocidad, sin luces, sin placas. Se detuvo en seco a pocos metros y de ella bajaron 3 soldados. Uno de ellos,
Tenía el rostro de mi padre, pero más viejo, más cansado. Se me quedó viendo sin decir palabra. Después volteó hacia el monte y gritó algo que no entendí. La tierra tembló ligeramente. Los lomeríos parecieron emitir un quejido, como si las piedras guardaran una memoria que no quería ser despertada. La camioneta desapareció sin dejar rastro. Minutos después, el Tsuru encendió como si nada. Salí de ahí lo más rápido que pude. No paré hasta ver las luces de Saltillo. Al llegar a la ciudad, me estacioné frente a un Oxxo y vomité todo lo que llevaba en el estómago. Me senté en la banqueta, temblando, mientras el hedor a pólvora empezaba por fin a disiparse. Desde esa noche, no volví a tomar esa carretera. Aunque a veces, cuando paso cerca de esa zona, escucho por la radio de mi coche fragmentos de comunicación militar antigua, órdenes entrecortadas, gritos y, en ocasiones, la voz de mi papá repitiendo lo mismo una y otra vez. La carga se quedó y la deuda sigue viva. Hay tramos del país donde la guerra nunca terminó, donde las balas siguen volando en otra dimensión. Y si tienes la mala suerte de cruzarte con ellos, lo único que puedes hacer es no mirar atrás y no detenerte, sobre todo si huele a pólvora, porque si lo haces, tal vez ya no regreses solo. Nunca he sido supersticioso. Lo mío era lo tangible, fierros, grasa y diésel. Por más de 15 años fui trailero, cruzando el país de punta a punta, desde los llanos de Veracruz hasta las brechas polvorientas de Sonora. Pero hay una ruta que jamás volví a tocar, ni aunque me ofrecieran el doble. La carretera mexicana número 186, a la altura entre Palizada y Escárcega, en Campeche. La primera vez que la recorrí fue por necesidad. Era la madrugada de un jueves, pleno octubre, y me urgía entregar una carga de materiales eléctricos. Me habían advertido que esa ruta tenía su fama, que en las noches solía pasar cosas raras. Yo me reí. Lo que más me preocupaba era el pavimento resquebrajado y los narcos que, decían, a veces se disfrazaban de militares para asaltar. Pero esa noche no me crucé con hombres armados. Me crucé con algo mucho peor. Todo empezó de manera casi imperceptible. Iba yo manejando a unos 80 kilómetros por hora, sin música, solo el ruido del motor y el zumbido constante del tráiler. Eran como las 2 de la madrugada, y el cielo estaba claro, la luna iluminaba la maleza a los costados. Nada indicaba que una tormenta se acercara, pero entonces vi la primera señal. Un anuncio electrónico en la orilla del camino, de esos nuevos que ponen para alertar de derrumbes o mal clima, parpadeaba en rojo con letras enormes. Alerta, tormenta severa a 5 kilómetros. Precaución. No había una sola nube, ni viento, ni un cambio en la temperatura. Pero el anuncio parecía funcionar perfectamente, como si recibiera una alerta desde algún satélite. Me encogí de hombros. Tal vez más adelante sí había tormenta, pero no pasaron ni 3 minutos cuando escuché el primer trueno. No fue como cualquier trueno. Retumbó seco, metálico, y pareció rebotar entre los árboles como un eco de plomo. Me hizo levantar la vista del volante. El sonido no venía del cielo. Se sintió como si hubiera explotado a un par de metros del tráiler, como un disparo de escopeta. Bajé la velocidad, miré los retrovisores. Nada. Ni un alma. Y entonces, por el rabillo del ojo, noté algo en el acotamiento, una silueta parada junto a un árbol. Pensé que era un campesino, tal vez alguien esperando ayuda. Reduje más la velocidad. Pero cuando pasé junto a la figura, me di cuenta de que no era una persona normal. Llevaba un sombrero de palma, ancho, como de otro tiempo. Y aunque lo vi solo por una fracción de segundo, sus ojos brillaban como si reflejaran los faros del tráiler. Pero estaban metidos en una cara completamente negra. No como de piel oscura, sino como si fuera un hueco, un pozo sin fondo. Lo miré por el retrovisor. Ya no estaba. En ese momento, el radio de banda se encendió solo. Un pitido estridente me sacudió los tímpanos y una voz susurró: «Ya no hay vuelta». La señal se fue de inmediato. Me quedé petrificado, con el corazón latiéndome en el cuello.
Detuve el tráiler al borde de la carretera, apagué el motor, el silencio era absoluto, y entonces volvió a sonar otro trueno, más fuerte, más seco, más cercano. Me bajé, caminé unos pasos hacia la maleza, y allí lo vi. En medio del monte, detrás de unos arbustos secos, había un altar, uno grande, como de casi 2 metros de alto. Estaba cubierto de velas negras derretidas y cráneos de animales colgados con listones rojos. Y frente al altar estaba el mismo hombre del sombrero de palma. Esta vez no se quedó quieto. Me habló, pero su voz no salió de su boca. Salió de todas partes, como si me hablara el monte, el suelo, el aire. Cada trueno abre la herida, cada trueno cobra una bala. Ya lo despertaron. Volví al tráiler corriendo. No me importó si el motor se calentaba o si las llantas se desgastaban. Lo puse en marcha y aceleré como alma que lleva el diablo. Pero la carretera parecía no avanzar. Conducía y los mismos árboles pasaban una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle maldito. De pronto, al costado del camino, apareció un letrero de madera, viejo y astillado. Ejido El Remolino, fundado en 1931. No había tal lugar en mis mapas. La siguiente vez que el cielo retumbó, lo escuché clarito. Una ráfaga. 5 balazos secos. No truenos, no relámpagos. Pam, 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 pam. Y al instante, 5 siluetas aparecieron en la carretera. Hombres ensangrentados, con ropa de faena antigua, sombreros rotos y rostros llenos de agujeros. Uno de ellos levantó el brazo y me apuntó con un dedo. Y entonces comprendí. No era una tormenta, era una ejecución. Más adelante me enteraría, por un anciano en Escárcega que vendía café en un puesto de lámina, que en 1976 una célula del ejército entró a un ejido llamado El Remolino, sospechando que allí se ocultaban guerrilleros. Capturaron a 7 hombres, los acusaron sin pruebas y los alinearon frente al monte. 5 murieron en la primera ráfaga, 2 lograron escapar, pero uno de ellos, antes de huir, prometió venganza por medios más antiguos. Dicen que se metió con brujos de Catemaco, que ofreció su alma a cambio de que el horror nunca se olvidara, y que desde entonces, cada octubre, esa parte de la carretera se convierte en una especie de purgatorio, un eco eterno de la matanza. Ya iba yo en shock cuando vi la siguiente señal luminosa. Esta vez no advertía una tormenta. Decía, no te detengas, no te mires, no lo nombres. El parabrisas empezó a empañarse por dentro, como si algo respirara dentro de la cabina. Olía a pólvora vieja, a sangre seca. El radio volvió a sonar, ahora con un murmullo de fondo. Entre la estática reconocí una canción ranchera, deformada, lenta, casi satánica. Era copa tras copa, pero distorsionada. La voz sonaba arrastrada, demoníaca. Me tapé los oídos, grité, pero no dejé de manejar, y entonces lo vi, parado en medio de la carretera, altísimo, como de más de 2 metros, cubierto con un zarape negro que flotaba, sin tocar el piso. No tenía rostro, solo un agujero donde debería estar la cara. Cuando pasé a su lado, todas las luces del tráiler se apagaron, y el siguiente trueno no fue un balazo, fue un grito humano. Desperté en una gasolinera cerca de Candelaria. Alguien me encontró tirado dentro del tráiler, con la puerta abierta, sin rastro de sangre, sin señales de golpe. Solo yo, temblando, con la cara llena de tierra y los labios partidos. El encargado me dijo que el tráiler había llegado solo, sin conductor visible, y que se detuvo justo frente a la bomba número 3. No me creyó cuando le conté lo que viví. Nadie lo hizo. Pero algo me dejó marcado. Desde aquella noche, cada vez que escucho un trueno, no importa si estoy en casa, en la ciudad o bajo techo, escucho primero el clic de un arma cargándose y luego el susurro. Cada trueno cobra una bala. Nunca más volví a tomar esa ruta y cada octubre, durante 3 noches, no salgo de mi casa.
porque la ruta 186 no tiene clima, tiene memoria y sigue cobrándose su deuda. Nunca he sido muy supersticioso. Me crié entre Guadalajara y Compostela y la mitad de mi vida me la pasé en carretera, manejando trailers, camionetas, taxis, lo que fuera. Lo mío siempre ha sido el volante. En mi familia nos reíamos de esas historias que contaban los viejos del pueblo, que si la niña del crucero, que si el jinete sin rostro, que si un perro que se transformaba en hombre. Yo escuchaba todo eso mientras me servía una chela en las reuniones familiares, pero nunca lo creí. Hasta la noche en que regresaba de Tepic por la libre. Era un miércoles. Lo recuerdo bien porque ese día mi esposa me había mandado una foto de mis hijos cenando pizza y me la pasé viendo la imagen mientras esperaba que me cargaran el camión en una bodega que está a las afueras de la ciudad. Me dieron salida como a las 8:30 de la noche. Traía una camioneta Ford 3 toneladas, blanca, sin logos, cargada con sacos de café de exportación que debía entregar en Guadalajara antes del mediodía siguiente. Al principio, todo iba normal. El clima estaba fresco, típico de noviembre, y la carretera entre Tepic y Compostela, aunque algo solitaria, estaba en buenas condiciones. Ya me conocía cada curva, cada loma, incluso algunos baches que nadie ha arreglado desde hace años. Encendí la radio y puse un disco de Los Cadetes de Linares para acompañarme. Fue por ahí de las 9:30 cuando lo noté. Venía bajando una pendiente larga antes de llegar a un entronque donde a veces se para la Guardia Nacional. No había ni un alma. De pronto vi por el retrovisor unas luces lejanas, muy tenues. Me pareció raro porque desde que salí de Tepic no había visto otro vehículo en dirección a Compostela. Las luces se veían opacas, como si estuvieran cubiertas de polvo o empañadas. Pensé que quizá era otro trailero o alguien que venía de alguna brecha cercana. Seguí mi camino, sin prestarle demasiada atención, hasta que unos 10 minutos después noté que esas luces no se alejaban, pero tampoco se acercaban. Se mantenían a una distancia constante, ni demasiado lejos, ni tan cerca como para leer las placas. Eso fue lo primero que me incomodó, porque en carretera o rebasas o te rezagas. Nadie se mantiene así por tanto tiempo. Apreté el paso. Iba ya por arriba de los 80 kilómetros por hora y aún así esas luces seguían atrás. Mis manos empezaron a sudar un poco. No había señal en el celular y la siguiente gasolinera estaba a varios kilómetros. Entonces, algo me hizo mirar por el espejo retrovisor central. Por un instante me pareció que las luces no estaban alineadas, como si una estuviera más alta que la otra y más separada, como ojos. Y no hablo en sentido figurado. Parecían 2 ojos grandes, redondos, fijos en mí. Pasaron unos minutos. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero cuando giré otra vez la vista hacia el espejo, las luces se habían acercado. Mucho. Ahora podía ver que era un carro oscuro, posiblemente un sedán viejo, pero había algo que no encajaba. El vehículo no tenía placas, no tenía reflejo en los faros laterales, y lo peor, no había nadie conduciendo. Frené un poco, bajé la velocidad esperando que el coche me rebasara, pero no lo hizo. Se frenó conmigo, como si imitar mis movimientos fuera su único propósito. El sudor ya me escurría por la frente. En ese tramo no hay dónde pararse, solo monte, matorrales y unos cuantos señalamientos oxidados. Entonces me dije, chingada madre, esto no es normal. Giré el volante bruscamente a la derecha, saliéndome un poco del asfalto, casi tocando la terracería. Pensé que el carro pasaría de largo, pero no. El vehículo también se desvió. Ya no estaba viendo el retrovisor, lo estaba mirando directo, a través del espejo lateral. Sus luces seguían encendidas, fijas. Se mantenía a unos 20 metros de distancia. El motor de mi camioneta rugía con el acelerón, pero el carro ese no hacía ruido. No escuchaba motor, ni fricción de llantas, ni nada. Seguí así por otros 20 o 25 minutos, siempre con él detrás. No cambiaba de posición, no adelantaba,
no se quedaba, solo seguía, como si estuviera pegado a mí por una cuerda invisible. Llegando a un tramo donde la carretera da una curva cerrada hacia la izquierda, decidí hacer algo desesperado. Reduje la velocidad hasta casi detenerme y encendí mis luces intermitentes. Apagué la radio. Solo el zumbido del motor llenaba la cabina. Lo que ocurrió entonces fue como sacado de una película. El carro se detuvo también, exactamente a la misma distancia, no más adelante, no más atrás. Me bajé del vehículo sin apagarlo, con la linterna en mano. Sentía las piernas flojas, pero la rabia podía más que el miedo. ¿Qué chingados quieres?, grité hacia la oscuridad. No hubo respuesta. Apunté la linterna al parabrisas del coche. Estaba totalmente oscuro por dentro. No había ni asomo de un conductor, ni siquiera una silueta. Di un paso hacia adelante y en ese instante, las luces del carro se apagaron. Todo quedó en una oscuridad espesa, tan densa que me costaba ver mis propios pies. Volví corriendo a la camioneta, cerré los seguros y encendí el motor al máximo. Cuando miré por los espejos, el carro ya no estaba. Desapareció, así, sin ruido, sin huellas, nada. Seguí manejando sin detenerme hasta llegar a Compostela. No me atreví a voltear atrás en todo el camino. En la entrada del pueblo me detuve en una tienda Oxxo, temblando, y me compré una botella de agua. El cajero me miró raro. ¿Todo bien, jefe? No le respondí. ¿Qué iba a decirle? Que un coche sin conductor me había seguido por casi una hora en la carretera y luego se desvaneció como humo negro. Me habría tomado por loco. Cuando llegué a Guadalajara al día siguiente, le conté todo a mi esposa. Ella pensó que estaba bromeando, pero desde ese día dejé de manejar de noche. Empecé a rechazar los viajes que implicaran carreteras solitarias, y cada vez que tengo que ir a Tepic, tomo la autopista, aunque sea más cara. Pero aquí va lo más cabrón. Hace unos meses, platicando con un mecánico de Compostela mientras me revisaba la suspensión, salió el tema de la carretera. Le conté mi experiencia, esperando que se riera, pero no lo hizo. No eres el primero, me dijo, mientras apretaba una tuerca. Desde hace como 30 años, varios choferes han contado lo mismo. Un carro oscuro que aparece de la nada, sin placas y sin conductor, siempre en el mismo tramo, justo antes de la curva de la Loma Seca. Le pregunté si sabía qué era. Me miró con los ojos entrecerrados. Dicen que en los 80s hubo un accidente bien feo. Un señor que manejaba borracho se fue por el barranco con su familia. El carro nunca lo encontraron, ni los cuerpos. Y desde entonces, esa cosa anda buscando a quién llevarse. No sé si eso sea cierto. No me interesa averiguarlo. Pero si alguna vez manejas por la libre entre Tepic y Compostela y ves un carro con las luces tenues siguiéndote a distancia, no frenes, no voltees y, por lo que más quieras, no le hables. Porque si lo haces como yo aquella noche, ya nunca te va a dejar en paz. Nunca fui supersticioso, ni cuando mi abuela me contaba sobre el nahual que rondaba por los cerros de Zacatlán, ni cuando mis amigos juraban haber visto a la niña de la curva en la autopista a Cuernavaca. Siempre pensé que esas eran historias para entretenerse en la peda o para asustar a los primos menores en la noche. Pero lo que me pasó en la Ruta Mexicana 110 no tiene otra explicación. No la busquen, no la hay. Yo soy trailero. Llevo más de 15 años recorriendo las carreteras del país de un extremo a otro. Me ha tocado dormir en medio del desierto, frenar en seco por vacas atravesadas en plena sierra, ver cuerpos cubiertos por lonas en las curvas de la Rumorosa. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví hace poco en ese maldito tramo que conecta San Luis Potosí con Río Verde. Todo empezó en una madrugada normal de martes. Había salido de la central de abastos en Iztapalapa un día antes, cargado con costales de chile seco, tamarindo y otros productos para un mercado grande de Río Verde. Para cuando llegué a San Luis ya era de noche, así que decidí descansar unas horas en una pensión para choferes cerca de la salida sur. Dormí como 5 horas
Me eché un café de olla con una concha dura como piedra y a eso de las 3 de la madrugada ya estaba en ruta otra vez. La carretera 110 es de 2 carriles, vieja, con tramos parchados como con curitas, pero transitable. La conozco bien. La he recorrido al menos una veintena de veces. Son poco más de 100 kilómetros de puro monte, con pocas luces, unas cuantas gasolineras y pueblos que parecen estar hechos de una sola tienda y una iglesia. Si no te entretienes escuchando la radio o echando ojo al paisaje, esa carretera puede tragarte el alma. Eran como las 4 de la mañana cuando pasé por el entronque de Santa Rita. Recuerdo que me llamó la atención una camioneta vieja, una Chevrolet blanca estacionada en el acotamiento con las luces intermitentes. Reduje la velocidad un poco, por si alguien necesitaba ayuda, pero no vi a nadie. Solo una figura como encorvada en el asiento del copiloto. Seguí de largo. Unos 20 minutos después, empecé a notar algo raro. El camino se me hacía repetido. Los letreros, las curvas, hasta una llanta ponchada que había visto tirada en el acotamiento. Al principio pensé que era mi imaginación. Ya saben, el cansancio, la monotonía de la carretera. Pero entonces volví a ver la misma Chevrolet blanca, con las intermitentes prendidas. Y esta vez sí me fijé. El copiloto me miró. Era una mujer, piel pálida, ojos hundidos y un rostro que no transmitía emoción alguna. No asustada, no desesperada, solo vacía. Me dieron escalofríos, no lo niego, y por primera vez dudé. Miré el GPS. Marcaba el mismo kilómetro donde, según yo, había estado hacía 20 minutos. Kilómetro cero. Pensé que el aparato se había trabado. Le di un golpecito, pero no cambió nada. Seguí conduciendo. Otra vez pasé por el mismo letrero de frena, zona de derrumbes, el mismo tronco caído a un costado y otra vez, la Chevrolet. Frené en seco. Bajé del camión, armado con mi linterna y una llave de cruz. Caminé hacia la camioneta. Esta vez estaba vacía, pero aún caliente, como si alguien se acabara de bajar. El motor no estaba encendido, solo las luces parpadeaban. En el asiento del copiloto había un rosario colgando del retrovisor y una fotografía en blanco y negro sobre el tablero. La tomé. La foto mostraba a una familia: papá, mamá, 2 niñas. La mujer de la imagen era la misma que me había mirado minutos antes. No había manera de que fuera coincidencia. Regresé a mi camión, algo descompuesto. Sentía un sabor metálico en la boca, como cuando te muerdes el labio sin querer. Encendí el motor, giré la llave y avancé. Pero conforme manejaba, el miedo se fue transformando en una certeza asfixiante. No podía salir de ese tramo. Cada vez que pasaba por el supuesto kilómetro cero, algo cambiaba. A veces era una niebla espesa que aparecía de la nada. Otras, el paisaje se distorsionaba. Los árboles se curvaban hacia la carretera como si quisieran atraparla, o las sombras se movían aunque no hubiera luz que las proyectara. Una vuelta más y el radio se encendió solo. Empezó a sonar una canción vieja, de esas que ponían en los 70s, tipo Los Ángeles Negros, pero distorsionada, como si alguien la tocara con un disco rayado. No pude apagarla. Subí el volumen para ver si se normalizaba, pero solo empeoró. Voces. Entre la música había voces, murmullos. Algunos susurraban mi nombre. Otros decían cosas como: no frenes, no mires atrás, ella está contigo. Volteé al asiento del copiloto. Estaba vacío, o eso creí. Un segundo después, sentí claramente cómo el asiento se hundía, como si alguien invisible se hubiera sentado. Me estacioné a un lado del camino y me bajé. Estaba temblando. No podía respirar bien. Vomité junto a un arbusto. Cuando me levanté, vi que ya no estaba en la misma parte de la carretera. Todo era distinto. No había acotamiento, no había letreros, solo neblina. Como si el camino se hubiera tragado la realidad y me hubiera escupido en una versión alterna de la misma carretera. Vi luces a lo lejos. Me ilusioné. Tal vez un pueblo, una estación. Empecé a caminar, dejando el tráiler ahí mismo. Caminé lo que sentí como media hora.
pero las luces no se acercaban, siempre a la misma distancia, hasta que las reconocí. Era mi propio camión. Regresé al punto de inicio. Intenté salir del tramo a toda velocidad, 120, 130, pero cada vez que llegaba al final, el GPS marcaba otra vez kilómetro cero. El sol no salía. El reloj del tablero marcaba las 4:13 de la madrugada. Eternamente. Después de lo que sentí como horas, días, me resigné. Me senté en la cabina. Saqué la fotografía que había tomado de la Chevrolet. La mujer me miraba. Su mirada era ahora distinta, casi maternal. Noté algo escrito al reverso de la foto. No estaba cuando la tomé. El camino termina cuando aceptas tu culpa. Me congelé. ¿Mi culpa? Tuve que escarbar muy profundo para entender. Años atrás, en un viaje parecido, atropellé a una familia. Era de noche. Iban en una camioneta vieja, sin luces traseras. No alcancé a frenar. Me bajé. Vi los cuerpos. La mujer, 2 niñas. El hombre con la cabeza partida. Entré en pánico. Me fui. Nunca lo reporté. Cambié placas, borré rastros. Nadie me culpó nunca. La fotografía era esa familia. Ese tramo de la 110 me estaba reclamando. Me desplomé, lloré, grité, pedí perdón. Hablé en voz alta, sin saber a quién. Y cuando ya no me quedaron lágrimas, cuando me quedé dormido en el asiento del conductor, el radio se apagó. El reloj marcó 6:52. Desperté con la luz del amanecer golpeando el parabrisas. La carretera estaba normal. Un letrero decía: "Bienvenidos a Río Verde". No recuerdo haber recorrido el resto del camino. Solo aparecí ahí, como si al fin hubiera sido liberado. No conté esto antes porque nadie me creería, pero desde esa noche, la foto sigue apareciendo en mi billetera, aunque la tire. La mujer me sigue mirando, como esperando algo más de mí. Y lo peor no es eso. Lo peor es que cada vez que intento tomar otra ruta, el GPS me redirige, tarde o temprano, a la ruta 110, como si fuera un círculo hambriento que no ha terminado de devorar lo que le pertenece. Me llamo Antonio y, aunque lo que voy a contarles suene a una locura, les juro por mi madre, que en paz descanse, que todo pasó. No me interesa que me crean. A estas alturas de mi vida, solo quiero soltar esto, porque desde aquella noche no he vuelto a dormir más de 3 horas seguidas, y siempre con la luz encendida. Era finales de agosto, uno de esos días en que el calor no se va ni aunque el sol se esconda. Yo venía de Torreón, manejando rumbo a Durango, justo por la carretera federal que pasa cerca de Mapimí. Esa ruta, que muchos conocen como parte del llamado Triángulo del Silencio, es famosa por historias raras, desapariciones y luces que se mueven como si alguien jugara con linternas en el cielo. Pero yo nunca fui de creer en esas cosas. Me burlaba, la neta. Decía que eran cuentos para asustar traileros. Yo iba solo, en mi vieja caravana noventera, con la cajuela llena de refacciones que iba a entregar en la capital. La empresa donde trabajaba tenía clientes allá, y como no confiaban en paqueterías, preferían que alguien del equipo hiciera el viaje. Me tocó a mí, como casi siempre. Eran como las 9 de la noche cuando pasé el último retén en Bermejillo. La carretera estaba vacía, el cielo despejado, y el único sonido era el del viento chocando contra el cofre. Pero algo empezó a sentirse raro. No sé cómo explicarlo. Como si el aire ya no se moviera igual. Como si el viento fuera más espeso, más denso. Apagué el estéreo porque ya ni ganas tenía de música. Solo quería llegar, entregar, dormir y regresarme al día siguiente. De repente, sentí un zumbido leve. Pensé que era el motor, pero no. Era como si el zumbido viniera de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Me tallé los ojos. El camino seguía recto, pero la línea amarilla parecía temblar bajo las luces de mi camioneta. Bajé la velocidad. Iba solo, sin nadie delante ni atrás. En ese tramo no hay ni casetas, ni pueblos, solo monte, piedras
y ese silencio denso que parece empujar los pensamientos hacia afuera. Fue entonces cuando lo vi, una silueta parada justo en medio del camino. Frené de golpe, el rechinar de las llantas rompió el silencio de la noche. No podía distinguir si era un hombre o una mujer, pero llevaba un vestido largo, como antiguo, y el cabello, negro, lacio, le cubría la cara. Me quedé helado, le pité, ni se movió. Pensé que tal vez estaba herida. Bajé la ventanilla y grité: ¿todo bien? ¿Necesita ayuda? Nada, ni una palabra. Dudé. Mi corazón palpitaba fuerte. Bajé de la camioneta con la lámpara que siempre llevo en la guantera. Caminé hacia ella, y con cada paso, la linterna parpadeaba como si algo le estuviera quitando la pila. Cuando estuve a unos 5 metros, lo noté. No tenía pies. El vestido flotaba ligeramente sobre el pavimento, y su cabello no se movía, a pesar del viento que ya empezaba a soplar con más fuerza. Quise correr, pero mis piernas no respondían, y entonces alzó la cabeza. Lo que vi no tenía ojos, solo unas cuencas vacías, profundas, llenas de sombra, como si fueran túneles a algo más oscuro. Sonrió, y su boca se estiró demasiado, más de lo que cualquier boca humana debería. Grité. Di la vuelta como pude y corrí de regreso a la camioneta. Subí, encendí el motor y aceleré. En el retrovisor, la figura desapareció. No se desvaneció, simplemente ya no estaba. Pero el aire había cambiado. Ahora vibraba. El zumbido que antes era leve se convirtió en un eco grave, como si el mundo se estuviera quejando de algo. Me dolían los oídos. Cerré las ventanas y puse música a todo volumen, pero ni eso bloqueaba ese sonido que parecía surgir desde adentro de mi cabeza. Pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué. Unos 10 kilómetros más adelante, una piedra del tamaño de una cabeza impactó el parabrisas del lado del copiloto. Me orillé, temblando. No había nadie, ningún carro, ni luces, nada. Solo el desierto y el ruido del viento que, para ese punto, ya era como una bocina tronando en mis oídos. Revisé el vidrio. No se había roto por completo, pero tenía una fractura grande. Regresé al volante y cuando fui a cerrar la puerta, lo vi otra vez, en el asiento del copiloto. Ahí estaba, la mujer, o lo que fuera, sentada, con el vestido empapado de polvo, el rostro cubierto de telarañas y esos ojos, mejor dicho, la ausencia de ellos, que parecían absorber la poca luz que quedaba en el ambiente. No abrí la puerta, ni grité. Solo recé en silencio, arranqué y manejé lo más rápido que pude. No sé cuánto tiempo pasó. El tiempo dejó de sentirse normal. Cada minuto parecía una hora. Pasé por un letrero que decía «Zona del silencio». No lo recordaba de viajes anteriores. Tampoco recuerdo haber girado en ningún entronque. Fue entonces cuando el paisaje cambió. El cielo se tornó de un gris opaco, sin luna ni estrellas. El monte se hizo más árido, más seco, como si todo lo vivo hubiera muerto hace años. Y luego, el silencio. No un silencio normal. Este era total, aplastante. Me di cuenta porque ni siquiera escuchaba el motor, ni mis propios latidos, ni la música. Abrí la boca para gritar y no salió sonido alguno. El viento seguía soplando, fuerte, pero no producía ningún ruido. Era como si el mundo se hubiera apagado, pero solo para mí. Y el vidrio, el parabrisas, estalló, no con un golpe, no con una piedra. Estalló como si algo desde adentro lo hubiera empujado hacia afuera. El cristal se hizo polvo. Me cubrí como pude, detuve el carro y salí. Y ahí estaba otra vez, enfrente de mí, a unos metros. Pero ahora no estaba sola. Había más. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión vacía, las mismas bocas estiradas, las mismas ropas antiguas y cubiertas de polvo. Y todos avanzaban, flotando, arrastrándose en dirección mía. Sentí que la cabeza me iba a estallar. No tenía cómo defenderme, ni dónde huir. Cerré los ojos. Recé, no a Dios, sino a mi madre, a mis muertos.
Les pedí que me llevaran, que no me dejaran con esas cosas. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la carretera, solo, frente al parabrisas roto. El cielo había vuelto a ser oscuro, pero natural, con estrellas. El ruido del motor sonaba de nuevo. El viento volvía a escucharse como antes. No había señales de los fantasmas. Solo yo, temblando, con el rostro lleno de sangre por los cristales. Manejé hasta llegar a un retén en Durango, como un zombi. No supe cómo explicar lo que me había pasado. Nadie me creyó. Dijeron que quizá me quedé dormido al volante, que fue una alucinación. Me hicieron pruebas. Estaba limpio. Pero desde esa noche, cada vez que el viento sopla fuerte, los vidrios de mi casa vibran. A veces se rompen, como si algo invisible intentara entrar. Y cuando salgo a recoger los fragmentos, veo huellas pequeñas, descalzas, marcadas en el piso de la cochera. Y un día sé que esos rostros volverán a buscarme, porque hay algo en esa carretera, algo que no perdona haber sido visto.